la palabra. Jesukaba man tsushi. Tsamityam atebet sotiapan kunosnashuk mo ichigan home. Tan kekayahpa Jesukaba tu man tsushi tan kuamaipa mosnawusten puch. Moy chuma. Jesuk kukomay chabam ikahun home. Hempuk chim kukomay chab ishuchupuk tuku usang masan wachinya. Hempuch moy chuma kukomay chab ikahun home igaheam ikuwat naspa i apnunu. Hoy tsutspa he manchushi iga tsami miktam ang home. Cuando muere una persona recién nacida. Las personas mayores en el municipio de Sotiapan, Veracruz, nos dicen que cuando un recién nacido muere, se le tiene que conseguir 7 botones de la flor de mayo. Anteriormente, los botones de la flor se colocaban dentro del féretro a un lado del cuerpo. Sin embargo, en la actualidad se almacena en un biberón para posteriormente colocarlo en el ataúd. El botón de la flor de mayo simboliza el seno de la madre del recién nacido, ya que la savia de la flor es color blanco. En este sentido, la cosmovisión popoluca nos dice que el bebé va a sobrevivir en el lugar de los muertos. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Thailand tot alaqawniba Thailand tot alpanag aksmuknamba chuyo ani alimpalat ani aksmukyaw ischivintkan kintalaqawninkan kintalapanak ni kamba chule junkam popoluca leklimispakan bachu anu nuntahuyi eschunch talakpute pelay yuslamakankan yutas talakmasuninich makanya anu yu pantin anu ta tetsukoy tan teni bachu yu anu islapanak ni kan shalapanak popoluca shalapanak nuntahuyi usinangkan tas bachuch anu katsayatek sta maktoksha kaintan kilapanaka tas uksunsukuyatek shwachuali kilalakputeni nechunch anu kakalakpute kaxmok bachu anila kilisankan yuhunkan Radio Más. Continuamos con ustedes y pues antes de seguir platicando con María de los Ángeles, Monya, pues agradecemos también al equipo quienes hacen posible la sección de Kunayi, a nuestra compañera Nancy Jiménez, a nuestra queridísima Dionisia, a todos los integrantes, a María de los Ángeles, a Mariana, a Osvaldo, al mismo compañero Luis Donaldo, Félix, que hacen posible, a Miguel, a Beto, que hacen posible la sección de Kunayi, que sin duda enseñanzas desde nuestra cosmovisión que vienen de nuestras abuelas, de nuestros abuelos y nos dicen de cómo es la vida, cómo se lleva a cabo desde que nacemos, vivimos y bueno, ¿por qué no hablar también de cuando nos morimos, ¿no? Muchas veces creemos que esto es un tabú, sin embargo, desde nuestras comunidades la muerte, desde nuestros pueblos la muerte es un paso más a la otra vida y por eso en Kunayi agradecemos esta sección que nos compartan estos saberes, porque sí son saberes, no son creencias, son saberes desde nuestros pueblos, porque se llevan a cabo, son la práctica, están presentes, muy vigentes, tanto como las abuelas, los abuelos y ahorita nosotros, los nietos, las nietas. Vamos pues entonces, después de esto, a seguir platicando sobre la lengua ore. Recuerden que estamos haciendo un recuento y también de compartir Monya, Ángeles,
desde ustedes que ya tienen su norma de escritura, si nos puedes compartir un poco sobre esta norma y también cómo en estos días lo vas usando, y si tienes fechas también que nos puedas compartir de cuándo se publica esta norma, o si tienes alguna idea que te hayan comentado de cuándo inició este proceso y cuándo se terminó. Adelante, tienes el micrófono para ti. Muchas gracias, Inocencio Yuscoroya. Efectivamente, la norma de escritura de la lengua zoque, de la lengua ore, o sea, desde nuestra lengua es ore, se publicó en el 2011, y pues está como Orejayes y Angimgui, que es la norma de escritura desde la lengua, y justamente el proceso de la norma se llevó a cabo con los maestros, investigadores, con la misma población en Chiapas, ¿no? Entonces, la norma se realizó pues con todo este equipo de trabajo, y justamente mencionando en Chiapas, porque en Chiapas hay mayor población, se ha estado trabajando la escritura, los procesos justamente en Chiapas por la cantidad de hablantes, la cantidad también de personas que trabajan sobre nuestra lengua, ¿no? Uh-huh. Y sí, justamente me preguntabas de que también compañeras en Chiapas, porque como todo, uno inicia con dudas, uno inicia con curiosidad, está bien, está mal, ¿no? Entonces, de esta manera yo empiezo a leer la escritura, empiezo a preguntar, y de esta manera, y todo es práctica, todo es preguntar, todo es conocer, ¿no? Entonces, justamente, y está la norma, ¿no? Y ¿te ha servido la norma? Bastante, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando estaba más chica, tú dices, es muy difícil escribir, ¿no? A veces tú dices, no, pues es que yo no puedo escribir la lengua, ¿no? Y ahora que yo estaba haciendo mi trabajo de investigación allá de donde soy originaria, y los estudiantes estaban haciendo un material didáctico, una antología de poesías, entonces los estudiantes decían justamente, pero no sé cómo se escribe, no queremos, ¿no? Y los mismos padres, las mismas docentes, pues también plantearon, ¿no? Esta propuesta de que, ¿por qué no también aprender a escribir desde nuestra lengua, ¿no? Si los estudiantes ya lo hablan o tienen conocimiento, porque para algunos es su lengua materna, ¿no? Para algunos no, pero entienden la lengua, entonces cómo reforzar, ¿no? A través de la lectoescritura, ¿no? ¿Es difícil leer, escribir? No, bueno, al menos yo desde ahora no, pero cuando uno comienza, claro que sí, es difícil, como pues dices, es un reto, ¿no? Sin duda. Y justamente, por ejemplo, en zoque, el español, pues, son 5 vocales, ¿no? En nuestra lengua son 6 vocales. Nos da mucha curiosidad de esta norma, que ya poco a poco nos irás platicando. Importante lo que nos dices, sí, que te ha servido mucho para cuando tú empezaste a escribir la lengua ore. Y bueno, pues quisiera que más adelante, Monya, nos compartieras para nuestro auditorio que nos están escuchando de cuáles son, cómo se compone esta norma, y nos platiques un poco más, ¿sale? Por lo pronto nos vamos con una canción para que ustedes estén ahí, pues entre escuchando esta conversación, comprendiendo, sabiendo de la diversidad lingüística que tenemos en nuestro estado, pues también nos acompañemos con música. Recuerden que hay un número de WhatsApp en la cual ustedes se pueden comunicar, quizá dejar algún mensaje, y también en el Facebook Live también nos pueden mandar sus comentarios, por supuesto. Recuerden que nos encuentran en el Facebook como Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y bueno, pues en el canal de YouTube también se está transmitiendo, ahí nos encuentran, o directamente al WhatsApp al 228-842-3507, es el WhatsApp de nuestra querida emisora Radio Más, para que ustedes nos compartan también sus opiniones, saludos o sugerencias. Esta canción que va para ustedes se llama El Piojo y la Pulga, es de Salomón Trejo.
tiro liro, tiro lo tiro liro la. Batando una sumeta, pincanan tatiga, pango no deja. Tiro lo tiro liro liro, tiro lo tiro liro la. Tiro lo tiro liro liro, tiro lo tiro liro la. Batando una dango, bodango, y tanto in mishi, kamaganta kago. Tiro lo tiro liro liro, tiro lo tiro liro la. I onna na mocca che poi mi mattoca. Tiro lo tiro liro liro, tiro lo tiro liro la. Passando na oscia che nan coie, ma insomma shommi gamba gambe cago. Tiro lo tiro liro liro, tiro lo tiro liro la. Tingue bisi, tiro lo tiro liro liro, tiro lo tiro liro la. Non manga mi bashan con nahiani, in bimbo yenzu pasha genge vinchoti. Tiro lo tiro liro liro, tiro lo tiro liro la. Naron yung piniyam mahinggan na din badi. En Radio Más son las 12 con 31 minutos. Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh? Las niñas no pueden. Deberías ser más femenina. Ese trabajo es de hombres. Ya cásate. ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿Cuántas veces lo dijiste tú? Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla. Escucha. Escúchate. ¿La solución? Está en tus manos. Nosotras somos libertad, respeto, dignidad, igualdad. Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma. Gobierno de México. Con la llegada de la temporada de lluvias, mantén tu casa limpia y libre del mosquito que transmite el dengue. Recuerda seguir los 4 pasos. Lava, mantén limpios los espacios de tu casa como el patio, la azotea y jardines. Tapa, evita tener abiertos los contenedores de agua que tengas en tu casa. Voltea, todos los recipientes como botes, macetas y trastes donde se pueda acumular agua. Y tira todos aquellos que ya no utilices, como llantas, cubetas o envases. Recuerda, buscando y limpiando, acabamos con el dengue. Esta información es de carácter pública, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido su uso con fines ajenos a los establecidos. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Veracruz se impone con sus impactantes postales que perduran en sus valles, montañas y su gran litoral, asegurando un desarrollo sostenible. Veracruz tendrá infraestructura y movilidad. Será un Veracruz seguro y con un Estado de Derecho. Hoy, Veracruz está de moda con un gobierno inclusivo y participativo, con inversiones, turismo, bienestar social, apoyo al campo y a todos nuestros pueblos originarios. En este segundo piso de la Cuarta Transformación, Veracruz se transforma. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Cada hilo cuenta una historia. El quexquemi, nacido en la región huasteca, simboliza más que una prenda. Nos recuerda nuestras raíces, nuestro pasado. Un legado tejido por manos de mujeres veracruzanas que unen la historia. Su forma de corazón representa el amor profundo de las y los veracruzanos. Es nuestra cultura, es nuestra identidad. El quexquemi une generaciones. Hoy tejemos un futuro de bienestar. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.
En Radio Más impulsamos el arte y la creatividad musical. Si eres músico y tienes una banda o agrupación de cualquier género, esta es tu oportunidad de sonar en la radio. Envía tu material original grabado profesionalmente al correo electrónico contacto@rtvmusica@rtv.org.mx. contacto@rtvmusica@rtv.org.mx. Checa las bases en www.radiomás.mx y forma parte de nuestra programación. Visita los canales de YouTube y redes sociales de Radio Más y RTV Música. Que tu música suene en la radio. Tikaktika, totaslamiquilis, totosca, amo moilcagua. Ushontan Julchan, Malquiyu, febrero. Tan lipastekyaw, yutachush chivintin alint uxchunch lacamanacpa. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Pachon stalagoni, pachon stalapanak batailan to axmogna nikilisan kahun ka Radio Más, vale, bachuk la mastikayau, yushinaka un tadetech bachuk smokyatek yu alim palat chabay ani hulchan. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, en esta transmisión de nuestro programa Quinta Puhuancán y Tolaxputma Quinta Chuhuincán, nuestros pensamientos, voces que resisten. De esta manera les seguimos compartiendo acerca de lo que es la lengua zoque, y también aprovecho, ya que estamos en esta región, aprovechamos de la región Zoque, por supuesto en la zona sur, aprovechamos para mandar un saludo a doña Toki, a don Jushe Monja, que nos escuchan en la comunidad de la Nueva Vida en Uxpanapa, Veracruz. Y ya que andamos por acá, pues saludos también a nuestra queridísima, la abuelita doña Melitona, que sin duda una de las mejores parteras de esta región, nos dice su nieta Monja. Así que pues ahí está el saludo para ustedes. ¿Cómo se dice partera en Zoque, en Ore? Sería como tequenbao te une. Que cuida al bebé. Como la cuidadora. Como la cuidadora del bebé te une, ¿no? Entonces, justamente, pues sí, mi abuela es partera de la comunidad, y justamente creo que yo también te había comentado en otras ocasiones, pues nosotros, todos sus nietos, nacimos en brazos de mi abuela. Entonces sí, con mucho cariño mi abuela, y ha estado muy al pendiente de sus hijas, de sus nueras, porque es el parto, pero también después del parto también es un cuidado, ¿no? Entonces, todo lo que implica. Sí, mi madre ahorita pues nos está escuchando, es Umay, que es mi mamá. Cuando yo me comunico con mi mamá, yo te puedo decir mi mamá, pero si yo me comunico directamente con mi mamá es Umay. Y si yo me comunico directamente también con mi papá, un Jalay. Yo te puedo decir mi papá, estoy hablando de mi papá, pero entre padre e hija es Jalay. Ajá. Bonito. Mi padre José. Muy significativo y muy profundo. Y gracias a ellos que también has aprendido la lengua zoque desde tu infancia. Es tu primera lengua, ¿verdad? Sí, desde igual, o sea, creo que también en la comunidad de donde yo soy originaria, la mayor parte de la población joven, pues hay más, se habla más el español, ¿no? Mientras que para la población adulta, la lengua materna es el zoque. Y en mi comunidad se habla justamente el zoque y el totonaco. ¿Tu abuela también habla? Zoque. La partera zoque. Sí, la partera zoque. Entonces, con mucho cariño para mi abuela, y pues siempre ha estado ahí. Bien, pues Monja, retomamos esta conversación en torno a la norma de escritura. ¿Cuántas letras componen esta norma? ¿Tiene vocales? Ya nos mencionabas hace ratito, para que nos platiques en torno a esto.
Sí, por ejemplo, ya te decía antes de que fuéramos a corte, ¿no? Justamente de que en nuestra lengua tenemos las 5 vocales, como pues también se conoce el español, ¿no? Pero también tenemos otra última vocal, ¿no? Como la 6ª vocal, que es como la A con la diéresis, ¿no? Por ejemplo, yo digo soj, esa es la última vocal. Ajá, sí, yo. ¿Y cómo se escribe? Es la última vocal, la A, con la diéresis, es J, T, Z, I. Sí. Y sí, entonces son 14 consonantes, son 14 consonantes y 6 vocales, ¿no? Entonces, en estas, las características que se suman, ¿no? En nuestra lengua, por ejemplo, decimos TZ. Nosotros también tenemos por ejemplo, decimos Tzijkibori. ¿Cómo escribo Tzijkibori? ¿Cómo escribo? Sí, Tzijkibori es con TZ. Tzijkibori. Escucha si lo leo. Es tza, es ¿cómo se escucha el sonido? Tza. Piedra. Por ejemplo, si yo digo tza, es piedra. Y sería el dígrafo TZ con A. TZ con A, ajá, exacto. Más TZ, ajá, entonces. Más la A. Sí, entonces estas son las características que tiene nuestra lengua. Otra cosa también es la glotal. Nosotros también tenemos entre estas consonantes, también está la glotal. Por ejemplo, yo digo metza. Es metza. Y ahí llevo TZ, metza. Que eso es con forma como una, ¿cómo decirlo, no? Como una consonante, se podría decir. Ajá, entonces, por ejemplo, metza es 2, metza es 2, pero si yo digo metza, búscalo. La glotal va después de la E, M, E, glotal, T, Z, A. Metza. Ajá, metza. Metza es 2. Ajá, metza número 2. Y metza. Búscalo. Entonces, la glotal, por ejemplo, aquí hace la diferencia. Y la glotal lo vamos a encontrar regularmente en medio de una palabra o al final. Por ejemplo, tza lleva glotal a lo último, ¿no? Entonces tenemos varias características. Y sí, haciendo hincapié, por ejemplo, en esto, ¿no? Y como yo... Ajá. Y también otra que no encontramos en el alfabeto español, pero lo tenemos en nuestra lengua, es la NH, nga. Ajá, por ejemplo, digo, tungomo. ¿Tun qué? Tungomo. Y tú te pones a pensar, ¿cómo escribo tungomo, no? Tungomo es la N con la H. NH tiene, es el sonido de nga. NH, ajá. Tungomo, en el camino. Nga, como nga. Ajá, nga. No es ni gutural, pero es como nga. Ajá. Es como, no sé, entre el nasal y algo muy raro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, nosotros que no conocemos los sonidos ore, obviamente. Sí, claro. Y también, o sea, yo también lo digo abiertamente, no conozco muchísimo de la lingüística, yo estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, no soy experta en todo este proceso, pero yo sigo aprendiendo, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? La ventaja es hablar también la lengua, nos ayuda como para seguir formando y estudiando nuestro propio idioma, ¿no? Por supuesto, entonces de eso se trata, de seguir estudiando nuestra lengua, ¿no? Pues sí, yo te decía, por ejemplo, ngae. Ngae se escribe primero la N, la H, ngae, la K, A, ga, E. Y después de la A lleva una glotal, E, ngae. Entonces ustedes para la K no se escucha, la K se escucha como G de gato. ¿Sí va? Sí. Ngae. Sí, son distintas, creo que también es abarcar mucho, también es hablar, profundizar, ¿no? sobre la escritura, porque también es hablar mucho de cómo se compone, ¿no? Cómo se compone. Pero sí quería hacer hincapié justamente de la glotal, de la última vocal.
Bueno, pues ya hablando de la lengua ore, ahora pues nos iremos a escuchar una sección que justamente corresponde con aprender palabras en ore. Así que les invitamos a escuchar nuestra sección Aprendamos Nuestras Lenguas y pues volvemos en unos instantes. Mátimo machtican totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. ¿Sabes? Hoy aprenderemos a intercambiar información en la lengua ore. También conocida como zoque, que además se habla al sur del estado de Veracruz. Unya, ¿cómo pregunto tu nombre? Decimos Hucheamisnoi, que quiere decir ¿cómo te llamas? ¿Y cómo respondo? Decimos Unnoi María, que quiere decir me llamo María. Y si quiero preguntar ¿de dónde eres? Decimos Huasen Istubo y respondemos Uxpanapacho Istubotzi. Soy de Uxpanapa. Bien, sigamos aprendiendo la lengua ore. ¿Cómo pregunto qué lengua hablas? Ti ore Tzambamitzi, que quiere decir ¿qué lengua hablas? Y respondemos Un ore homozoque, es decir, yo hablo la lengua zoque. ¿Cómo digo cómo se llama tu papá? Mijara Hucheañoi. ¿Cómo respondemos? Roberto Areñoi, que quiere decir se llama Roberto. Y si quiero preguntar ¿tienes hijos? Istu mis une. ¿Y cómo respondemos? Podemos responder ho, istutsi, sí tengo. O simplemente hine, hane iro, no tengo. Osvaldo, ¿cómo pregunto en ore? ¿De dónde eres? Se dice Joase Ñituba. ¿Y cómo digo, yo me llamo Enore? En ore se dice Inoyi Osvaldo. Yus Coroya. Esto fue Aprendamos la lengua ore. La lengua zoque forma parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Giesna ron fini ya mahin genne di badi. Bachun talakoni bachun talapanak ani chibachu shakhs makbala bachu yutan pulinikan kinchivintikan soke nechun ta ushinak anka katzate yu anim taxmokan kinchivintikan bachu soke limispaka ore limispaka otetsame bachu ani takshubilano kintalapanak ángeles yu kintamasuñan yu ani anu alimpalet tankenakax mokyo ani kirisankan yu junkan anu radio más. Pues Ángeles, ya ha llegado el momento de despedir también este programa. Hemos escuchado un poco sobre el mundo zoque, sobre la norma de escritura, que el uso que le están dando, el conocimiento que ustedes como hablantes, como escritoras, porque Ángeles es intérprete, es traductora, es escritora también en la lengua zoque, el uso que le están dando ustedes como hablantes, que es muy importante, lo cual pues nos has enfatizado en este programa. ¿Qué acciones, Ángeles, ya para ir cerrando nuestro programa de Quintapuhuancán y Quintachihuincán, qué acciones podemos seguir fortaleciendo o haciendo para fortalecer nuestra lengua zoque y otras lenguas?
Sí, justamente ahorita lo mencionaba, antes lo mencionaba cuando estábamos iniciando la radio, ahorita el programa, perdón, de los cursos que se estarán ofertando, y entre estos cursos está la lengua zoque, ¿no? Entonces creo que en nuestra comunidad, lo que es la zona zoque, se habla la lengua, ¿no? Se habla, entonces es muy importante como a través, ¿no? De igual el ayuntamiento, ¿no? A través de las diferentes instituciones también se puede colaborar, ¿no? Para trabajar en conjunto con la misma población. La población está dispuesta, ¿no? También en seguir aprendiendo la lectoescritura, en seguir, y por qué no también aprenderla como segunda lengua. Si es la primera lengua, pues reforzar la escritura. Si como segunda lengua, conocer aún más la cultura, los conocimientos, la cosmovisión desde nuestra lengua. Pues te agradecemos, Monya Yuscuroya, por estar acá, por compartirnos un poco de esta riqueza que tenemos en el estado de Veracruz, y que no sea pues esta segunda vez que nos visitas, sino que vengan otras veces. Yuscuroya Inocencio. Yuscuroya. Como siempre, les agradecemos a ustedes quienes están del otro lado del micrófono, en casa, en el camino, en la oficina, en su lugar de trabajo. Les saludamos, gracias. También todo el equipo de producción, a Víctor, a Cristi, a Luis Donaldo, nuestro queridísimo Luis Donaldo, que nos acompaña también en la transmisión de Facebook, en YouTube, y bueno, pues las autoridades de la ABELI y la subdirección de Radio Más. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo Mazipini Inocencio Flores Mina. Nos estamos escuchando en la próxima emisión. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.